Yeshua Elohai, Yeshua HaMoshiach Sheli. Esperemos en el Señor que podamos finalizar hoy. Es un poco complejo, pero vamos a hacerlo. Mire, entonces estamos ya en la parte final de lo que estamos predicando acerca del libre albedrío, la predestinación, y estamos ya en la, digamos, la postura nuestra, la postura pentecostal acerca de todo esto, ¿no? Y entonces vamos a la Filmina 21. Y entonces, habíamos hablado acerca de que para nosotros, los pentecostales, tenemos otra postura, otra posición. La posición de que nosotros no creemos y no consideramos que la humanidad está caída, perdón, que hay una deprobación total, ¿sí? Como creen las otras dos posiciones, ¿sí? Nosotros entonces decimos, no, la humanidad está caída, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Que el hombre es el heredero del pecado edénico como tendencia o inclinación permanente a pecar. Y lo segundo es que la caída tuvo consecuencias visibles. Y hemos estudiado algunas consecuencias, otras consecuencias ustedes ya saben. Después de la caída, inmediatamente tuvieron que ser desalojados del Edén, ¿sí? Se les cambió la dieta, ya no comían frutas solamente, sino que ya ahora comenzaban a comer plantas del campo y cosas así. Y aparte de eso, consecuencias físicas sobre la tierra, ¿no? La tierra fue maldita a causa de él, o sea, hubo consecuencias físicas por el pecado y entonces la consecuencia del pecado también tiene un efecto en todo nuestro ser. No es solamente una consecuencia del pecado en nuestra vida interior, que de ahí parte, sino que también se extiende hacia todo lo que somos, es decir, nuestro alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y el hombre no está completamente depravado, lo habíamos dicho, sino que todas las áreas del hombre están bajo el poder del pecado y a merced o la influencia del diablo. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Entonces, la depravación no es total, sino que el hombre está caído, es heredero, que la caída tuvo consecuencia y que el hombre, o sea, todas las áreas del hombre, está como salpicado, como contaminado, ¿sí? Con esa tendencia al pecado y también la posibilidad de la influencia, ¿ok? Luego de sellarnos, luego de inscribirnos en la vida de Dios, el Espíritu Santo regenera nuestra vida. ¿Y qué es regenerar? Dijimos la semana pasada que regeneración es, digamos, poner nuestro corazón y nuestra vida en condiciones de ir mejorando toda nuestra forma de vivir, de tal manera que vayamos perdiendo toda ese pensamiento malo, rebuscado, torcido de la gente que no cree, que permanentemente están sospechando, buscando culpable, hablando en doble sentido. ¿Sí? Vamos perdiendo todo eso y vamos recuperando la inocencia. ¿Sí? Esa inocencia que no nos permite decir malas palabras. Esa inocencia que no nos permite mentir así libremente. Si usted es un mentiroso, oiga, si usted está diciendo muchas mentiras, usted se convierte en un mentiroso. Quiero decirle, mire, los mentirosos no heredan el reino de los cielos, pero si usted ha caído en eso, tiene algo tremendo. El Espíritu Santo está actuando y el Espíritu Santo le da la condición de regeneración. ¿Qué significa eso? Quiere decir que yo me puedo arrepentir de esa mentira que estoy diciendo y volverme a Dios y decirle, Señor, perdóname, y el Señor me perdona. Esta es la regeneración. Antes, cuando no creíamos, cuando usted no creía, cuando yo no creía,
mentíamos, qué sé yo, estafábamos, decíamos cualquier cosa y nos daba exactamente igual y no nos preocupaba. Y si alguien venía y nos decía, pero vos no te da vergüenza estar, y no, ¿qué? Y nos reíamos de esa gente, ¿ok? Pero ahora que estamos en la vida eterna, ahora mismo nosotros estamos creyendo en el Señor y con una vida regenerada, entonces tenemos una vida nueva, una vida que va empezando a ser cada día más inocente, va recuperando esa inocencia, de modo que cuando alguien nos dice un chiste fuera de tono o fuera de lugar, como yo le digo, ¿sí? Que nos vienen y nos hacen un chiste fuera de lugar, nosotros nos ponemos colorados, ¿sí? Y no está mal, está muy bien. Está muy bien. Si usted todavía no se pone colorado porque le dicen un chiste fuera de lugar, hermano, hermana, hay cosas que usted está practicando que no son de Dios. Si usted no se pone colorado porque le dicen chistes o malas palabras, hay algo que no está bien todavía. ¿Ok? Si usted dice malas palabras, sí nomás, después de tantos años ya conmigo, hermano, hermana, hay algo que no está bien, hay algo que no está bien. ¿Me entiende? Necesitamos recuperar la inocencia perdida. Eso no quiere decir que seamos tontos. Vamos a creer en la gente, por ejemplo, vamos a poner, creemos en una persona, no vamos a estar a la defensiva y no porque Dios dijo que maldito el hombre que... No, 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 no. Ese versículo está mal aplicado, está mal enseñado. Maldito el hombre que confía en el hombre. El contexto de ese versículo es la salvación. Cuando confiamos en un hombre que me va a salvar. No, Jesucristo me salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos. Ese es el contexto de ese versículo. ¿Ok? Entonces, cuando usted habla de, no, yo no confío en los hombres, no, no, usted tiene que confiar en los hombres, porque tiene que recuperar la inocencia. Eso no quiere decir que seamos tontos. Cuando uno de esos hombres nos falla a nuestra confianza, pues entonces lo anotamos en el libro negro de los odios. No, 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 no. Lo que hacemos es justamente hacer ver que nosotros lo conocemos y por lo tanto vamos a cerrar por un tiempo la posibilidad de que la situación se vuelva a repetir. Vamos a perdonar a la persona, pero lo que vamos a hacer es nosotros directamente no vamos a permitir, si hice negocio con esa persona y me estafó o me robó lo que sea, no voy a hacer otro negocio con él, ¿sí? No porque 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 yo no tenga algo contra esa persona, sino porque sencillamente, claro, no somos tontos y no vamos a permitir que las cosas se vuelvan a repetir, ¿sí? Pero necesitamos nosotros entender que tenemos un corazón regenerado, es decir, un corazón que necesita el perdón de Dios, un corazón que se preocupa por el perdón de Dios. No es un corazón que está perfecto, no es un corazón que no peca, no es un corazón que no siente ese envión que quiere darnos el pecado a pecar, es un corazón que dice, yo no quiero pecar, no quiero decir esto, no quiero hacer aquello. Y entonces busca el perdón de Dios. Busca el perdón de Dios. ¿Ok? Mire, le hago una pregunta, usted que sabe tanto. ¿Cuál es el pecado más grande? A ver, ¿cuál es el pecado más grande? Blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia, sí. Blasfemia. La blasfemia, dice. No, ese no es el más grande, ese es el imperdonable. La incredulidad, hermano, pastor. La incredulidad, dicen. No, entonces ese levantar falso testimonio contra un hermano, ¿puede ser? No recibir a Jesús. Oh. Dina dice, no. ¿Qué era?
No creer en Dios, dice ella. No hay pecado más grande. La pastora dice, no hay pecado más grande. Ella dice, todos son iguales, todos los pecados son iguales de malos para Dios. Y eso es así. No hay pecado grande. Esa es una idea católica que dice que hay pecados blancos y pecados negros, pecados más grandes y pecados... Y se basan en un solo versículo en la Biblia, donde el contexto de ese versículo no es lo que ellos quieren dar a interpretar, y que habla de pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Ok? Pero eso tiene otro contexto, no lo vamos a hablar acá. La idea es que nuestro corazón regenerado es un corazón que está puesto en el lugar, en la situación que tenía el corazón de Adán y Eva antes del pecado. Este es el corazón regenerado. Un corazón que necesita el perdón de Dios, un corazón que busca el perdón de Dios, un corazón que quiere ser compañero de Dios y que quiere hacer esfuerzo para estar con Dios. Este es la tarea del Espíritu Santo. Es lo que nos da también la facultad de poder vivir una vida de santificación, de consagración a Dios. Si no tuviéramos esa regeneración que se produce en nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo, si no tenemos eso, es que no hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, entonces tenemos ese corazón regenerado. Entonces ese corazón regenerado quiere ser santo. Ese corazón regenerado anhela tener esa inocencia, esa pureza, ¿sí? Y protesta dentro de uno, dentro de uno mismo, cuando sabe que ha hecho lo malo o que se le fue las cosas de la mano. Es lo que dice Pablo. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ok, entonces, y es la tarea del Espíritu Santo, como la santificación también es la tarea del Espíritu Santo. Y el tercer concepto... Pastor, ¿le puedo otra pregunta? Por favor. Usted dijo que hay un pecado más grande. ¿Cuál es entonces el pecado más grande? No. Eso fue una pregunta para el debate solamente. Bueno, pero ¿cuál sería? No hay. Ya, ¿No hay? La pastora ya contestó, no existe. Todos los pecados son iguales. Por eso dije, el que salió con el tema de los pecados más grandes, los pecados blanquitos, los pecados amarillitos, los pecados verdecitos, ese es el catolicismo. No hay pecado más grande. Hay un solo pecado imperdonable, nada más. ¿Ok? Bien, entonces, el Espíritu Santo, por último, al que tiene corazón regenerado, le da dones para el servicio, dones, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen, no a los que no creen. Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, no me venga con el cuento de que usted no sabe orar, no me venga con el cuento de que usted, ¿para qué le va a acompañar a Sarita? Porque el Señor no le escucha a usted. Estas señales seguirán a los que creen. El Espíritu Santo da dones a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y esto fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a dejarnos de excusas. Las cosas son como son. En la próxima filmina tenemos la santidad es vital para permanecer en Cristo. Sin santidad, dijimos la semana pasada, nadie verá a Dios. La santidad no es negociable. La santidad no... Mire, ¿cómo le puedo explicar? Nadie es más santo que otro, ni menos santo que otro. Quiero que entiendan bien este concepto. Nadie es más santo que otro, ni menos santo que otro. Sino que cada uno tiene una medida de fe que implica
el nivel de santidad al cual yo necesito llegar. Porque nadie puede llegar a un nivel de santidad si no es por fe, a través de la fe y para fe. ¿Se entiende bien? Entonces, no hay una persona más santa que otra. Cada uno tiene una medida diferente y esa medida diferente de fe me ayuda a llegar a los propósitos de Dios en mi vida en cada tiempo. Y entonces decimos, la santidad es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso que me acerca cada día más, un poquito más, a tener en mi vida la imagen de Cristo. Él es la imagen del hombre perfecto de Dios, de la mujer perfecta de Dios. ¿Cómo me acerco a Él? Ofreciendo mi vida en santidad a Dios. Y cuando hablo mi vida, estoy hablando no solamente de que estoy ofreciendo mi corazón, mis oraciones y mi estudio bíblico y todo lo demás que hacemos y el servicio, sino que todo mi ser. A propósito, ¿qué significa, usted que sabe tanto, qué significa todo mi ser? ¿Qué es todo mi ser? Espíritu, el alma y el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. O sea que me tengo que santificar en espíritu, alma y cuerpo. En todo. Ay, no, yo me he visto como quiero porque hoy estamos... No te vistas como quieras. Tenemos que santificarnos. Tampoco es que oiga, no se vaya a convertir en esos buzos que usaban escafandras, ¿me entiende? O en un talibán, o en una talibana. Obviamente que no. Obviamente coincido con usted que estamos en el siglo XXI. Pero en el siglo XXI tenemos cada ropita con agujeritos y todas esas cositas. Es que a la gente nueva está bien. Pero la gente que ya lleva un tiempito con nosotros, ya tenemos que saber que necesitamos consagrar, santificar nuestra vida en nuestro corazón, en nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por lo tanto, los hombres, a los hombres le digo, nada está en venta, así que no muestre nada. A las mujeres le digo, nada está en venta, así que no muestre nada. ¿Ok? El único que puede ver su cuerpo es usted misma, Dios o su esposo, su esposa, Seu, nadie más, nadie más. Cuando estoy hablando cuerpo, estoy hablando de, obviamente, no vuelvo a repetir, no estamos hablando de porque siempre llevamos esto a la exageración, ¿no? Necesitamos vestirnos dignamente, digno del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? No mostrando zonas impúdicas y zonas que otras personas no deben ver por varios sentidos. Uno de los sentidos es porque no podemos ser ocasión de pecado. Escuché muchas explicaciones de esto, pero miren, ninguna me satisfizo. Porque, ¿qué tal una persona que salió del alcohol? Y yo voy y delante de esa persona voy y abro una cerveza. ¿Está bien eso? Mi libertad, esa libertad a la cual que me dice Cristo, me dice en la palabra, me dice, puedo todas las cosas. Yo puedo todas las cosas. ¿Puedo tener esa libertad? No, ¿por qué? Porque voy a estar siendo de tentación y de piedra de tropiezo tal vez a un hermano por el cual Cristo pagó el precio. Y de la misma manera los varones, de la misma manera las mujeres, y estamos hablando ya de ponernos en el equilibrio que tenemos que tener. ¿Para qué? Para ser de testimonio para la obra de Dios. De testimonio. ¿Ok? Así que, y esto lo hablo no porque tengamos malos ejemplos en la iglesia, porque gracias a Dios veo realmente
una iglesia que se cuida, que se guarda, pero sí para que lo hablemos y lo sepamos aquí y lo podamos enseñar a las personas cuando van viniendo, de a poco, lo podamos enseñar. ¿Ok? Nosotros nos santificamos para Dios en espíritu, alma y cuerpo. Y esto significa que aún mi cuerpo está dedicado a Dios. ¿Ok? Bien. Ahora bien, el Espíritu Santo es el que santifica. Es el Espíritu Santo. No podemos nosotros santificarnos a nosotros mismos. Mire, muchos confunden el tema de la santificación. Muchas personas piensan que la santificación es simplemente estar en un orden moral. O sea, tener una vida moralmente más o menos aceptable. Y digo más o menos porque nadie puede ser perfecto. ¿Ok? Pero de eso no se trata la santificación. La santificación es vivir una vida en cuanto a lo moral, en cuanto a lo ético, una vida que agrade a Cristo para estar en la mejor situación de ser usado en la obra de Dios. Tener una vida moralmente sana y éticamente aceptable, es decir, lo que yo digo que creo es lo que hago, ¿ok? Lo que yo digo que creo es lo que hago. Por ejemplo, si yo doy, o sea, yo soy cristiano y le digo a todo el mundo que soy cristiano y doy mi palabra una vez, otra vez y otra vez, y una vez y otra vez y otra vez estoy fallando, es que algo no está funcionando bien en mi cristianismo. Mi ética no está bien en mi cristianismo. Y eso muchas veces lo pasamos como si fuera, no pasa nada. ¿Perdón? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Prometiste y fallaste? No una vez, una y otra y otra y otra y otra. ¿Perdón? Es que esto es la ética. ¿Qué es la ética? Lo que yo digo que creo es lo que hago. O sea, es lo que dejo ver a la gente. Yo digo que creo que soy cristiano, hay una conducta cristiana y por lo tanto me conduzco de esa manera, ¿sí? ¿Y para qué hago eso? Para que alguno se salve, para que alguien se salve, para que la iglesia crezca, para que las personas, las demás que están a mi alrededor, glorifiquen a Dios a causa del testimonio mío. ¿No glorificamos a Dios a causa del testimonio de Sarita? Y glorificamos a Dios. Ahora, ¿glorificamos a Dios por la sanidad? ¿Glorificamos a Dios por el ánimo? ¿O glorificamos a Dios por la fe que ella tiene? Glorificamos a Dios por las tres cosas. Porque no solamente tiene sanidad de Dios y testimonio, no solamente tiene ese ánimo por dentro y esa alegría, sino que también tiene la fe suficiente, tiene una fe elevada, una fe que realmente nos anima. ¿Ok? Entonces, ¿y esto qué produce? Que la gente glorifica a Dios. Cuando ella dice, mire, quiero traducir el colombiano, porque alguno de ustedes a lo mejor no lo entiende. Cuando ella dice, me habló fulano y se aterró, no significa lo que usted a lo mejor por ahí piensa. Lo que está diciendo es, se alegró y se impactó y Dios prácticamente dio gloria a Dios y entonces entendió que hay algo más allá. Y esto es glorificar al nombre de Dios. Entonces, la santificación no es solamente un proceso de moralización de las personas. Es un proceso de parecerme más a Cristo en todas las áreas. ¿Para qué? Para que Cristo pueda usarme para la gloria de su nombre en la obra de Dios. Con eficacia. ¿Ok? Entonces, este proceso de santificación, no sé si habíamos llegado hasta aquí, habíamos visto todos los versículos. Este proceso de santificación no es un tiempito, es hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos con Él. Es un proceso que dura toda la vida. Y me voy a caer y me voy a levantar y me voy a caer y me voy a levantar y así. En una cosa, en otra cosa.
¿Ok? ¿Usted qué recuerda todo? Todos los versículos de esta cosa, ¿ya vimos? ¿Sí? ¿De qué punto? ¿Del Sí, punto todos. B? ¿Del punto B? Todos, Sí. todos. Sí, ¿no? Lo del Espíritu Santo que santifica, todo eso ya vimos, ¿no es cierto? Sí, El todos, Espíritu Santo, sí. Ok. Gracias. Entonces, ahora vamos al próximo, que sería lo de esta semana. La apostasía. Las otras posturas debatían acerca de la perseverancia de los justos. Entonces, la postura calviniana o calvinista decía o dice que al creyente no le queda otra cosa que perseverar. Si es creyente, está condenado, porque ya está en la listita, ¿se acuerda? En la famosa listita de salvación, ya está en esa lista, entonces él va a perseverar. No sé cómo, pero él va a perseverar. Sigue tomando, fumando, drogándose, pero él va a perseverar. En algún momento Dios lo va a tocar y va a venir acá. ¿Ok? Bien. Ahora, los arminianos dicen no. El hombre puede creer y bueno, el hombre puede irse también. No está atado a la salvación. ¿Ok? Nosotros no queremos entrar en esa rivalidad, en esa discusión de si sí o si no con respecto a la perseverancia, ¿sí? Pero sí hablamos de esto, de la apostasía, porque esto es algo que Jesús lo profetizó, algo que Pablo lo profetizó. Así que necesitamos tocarlo. ¿Mm? ¿Y qué es la apostasía? La apostasía se refiere a creyente, porque en las otras posiciones, sobre todo en el calvinismo, cuando usted le dice, pero fulano de tal era un pastor y lo vimos orar y creer y hacer obra y esto y lo otro, y después abandonó a su esposa y a sus hijitos y se fue con la del corito y esto y lo otro, y entonces dice, no, pero lo que sucede que él no era creyente, estaba fingiendo ser creyente. ¿Mm? Nosotros decimos, no. Lo que sucede es que este hombre ha apostatado. Y esto es lo que significa. La apostasía se refiere a creyentes que dejan la fe y no a personas no creyentes que se van de la iglesia. Ven que hay personas que vienen a la iglesia, perseveran, qué sé, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, incluso algunos, por ejemplo, aprovechando un bautismo nuestro, van y se bautizan y contentos parece que están, y luego se van y no aparecen más. Esa persona, bueno, probablemente puede ser que no se hayan convertido, pero una persona que ya tiene años en el Señor y que de repente, de buena primera, comenzó a vivir de una manera distinta, ya lo vamos a ver, es una persona que ha apostatado, es decir, que ha dejado su fe. Yo le puse aquí que dejan definitivamente, porque, bueno, estamos hablando ya de una persona que se dedica ya directamente a cosas contrarias a la fe, ¿no? Y entonces, pero puede ser que pueda volver, no está cerrado nunca hasta el último minuto, ¿sí? Hasta el último, cuando el referee, el Señor Jesucristo, toca el pito final del partido, cuando suena la trompeta o cuando se va ya para el otro mundo, entonces ahí es donde se terminan todas las oportunidades. Bueno, eso usted ya lo sabe. Los creyentes, o sea, los creyentes pueden no perseverar. Esto es lo que vemos. Ahora, no todos los creyentes no van a perseverar, eso también es cierto. No todos los creyentes no van a no perseverar. Es decir, creemos y vemos que todos los creyentes de alguna manera, no todos los creyentes, la mayoría de los creyentes de alguna manera van a seguir perseverando. Pero otros creyentes van a irse. ¿Ok? Bien. La apostasía,
¿Qué es la apostasía? Declinar, seguir la doctrina o enseñanza de Jesucristo. Esto es lo que significa. Declinar, o sea, rechazar, seguir la doctrina de Jesucristo. Pueden estar en la iglesia, escuche bien, pueden estar en la iglesia, pero viven como se le da la gana. Y ahí está la diferencia. Un apóstata, pastor, un apóstata puede vivir dentro de la iglesia, o sea, congregándose y participando en la actividad de la iglesia. Claro que sí. Claro que sí. Porque estamos hablando de que un apóstata es alguien que ha dejado la ley de Dios, de vivir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver algunas cosas. Vamos ahora a ver quiénes tenemos en la lista. Tenemos primero a Ivana y Román y vamos a darle a ellos Jueces 2, 11 al 13. Uno de los dos, ¿ok? Vamos a darle, a ver, la hermana Ligia está por allí, Primera de Reyes, perdón, no, a ella le vamos a dar, sí, vamos a darle a ella un poquito más corto. Segunda de Tesalonicenses, busca hermana, Segunda de Tesalonicenses, Ligia 2:3. A Mariluz, por favor, Primera de Reyes 11, del 1 al 10. E Iván, Jeremías 2, 11 al 13. ¿Ok? Comenzamos entonces con la familia Reuter. Bueno, Jueces 2, 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ok, bien. Cuando dice este versículo que lo dejaron, no significa que no se fueron más al templo. No significa que dejaron de ser judíos. No significa que se fueron de Israel. Significa que comenzaron a hacer otros tipos de adoración junto con. Se iban el domingo al culto, pero durante la semana vivían como querían. Se iban a las reuniones de jóvenes, se iban a las reuniones de mujeres, se iban a las reuniones de varones, no importa. Pero cuando salían de ahí, hacían las cosas de la manera que le daba la gana. Y una de las cosas, la gana que le daba era de ir con las amigas a prenderle vela a San Cayetano o al Gauchito Gil o a Santa Librada. San Expedito está de moda. Sí. Pastor, una pregunta, pero acá dice en el 12, dice, dejaron a Jehová. ¿Eso no significa que dejaron definitivamente la fe? No. ¿O habla de que hacían las dos cosas al mismo tiempo? Exacto. O sea, que iban formalmente al templo a cumplir formalmente, pero cuando salían del templo, vivían como querían, y segundo, iban realmente a adorar a otros. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Ok? Cuando estudiamos la historia, y sobre todo ese libro que Jueces es un libro de historia, ¿ok? Vamos a ver de que ellos siempre estaban con Dios, siempre estaban adorando, siempre estaban, y eso lo vamos a ver en toda la historia de Israel. Con Jeremías también, claro, pastora, con Jeremías también, con Isaías también, con Ezequiel. Oiga, Ezequiel estaba en Babilonia, escuche bien esto, Ezequiel estaba en Babilonia, ¿ok? La gente que estaba en Babilonia ya, usted que sabe tanto, le voy a hacer una pregunta, porque me hice esta pregunta y me hice así, me persigné varias veces
porque dije Elohim Mishmor, si es lo que yo estoy pensando. Pero a lo mejor usted tiene otro dato. ¿Cómo se fue esa bendita? ¿Qué línea de colectivo o línea de avión llevó a Israel a Babilonia, desde Jerusalén hasta Babilonia? ¿Cómo se fueron? Persian Airlines. Turkish, ¿ya existía Turkish? No, Persian. Ah, Persian. Sí, y después de ahí a Irak. Hacen Ajá. escala. ¿Cómo se fueron? Caminando. Y a caballo o en burro, ¿no? En burro. ¿Te parece que ellos pueden tener burro para los esclavos? Caminando. Caminando. Iban encadenados, caminando, con hambre, enfermos. Elohim Mishmor. El tren. Escuchá. Se fueron allá, vieron, o sea, estaban ya esclavos, y Ezequiel en el capítulo 13 dice: Hijo de hombre, pon tu mirada contra las hijas de tu pueblo y di lo siguiente: yo estoy contra vuestras vendas mágicas y contra vuestros velos mágicos con que cazáis las almas de mi pueblo. Le estoy resumiendo, porque un poquito largo ahí lo que dice. Habéis de profanar mi nombre por pedazos de pan, por puñado de cebada, mintiendo a mi pueblo que escucha tu mentira para salvar vuestra vida, dando vida a los que no deben vivir y matando a los que no deben morir. Yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Y quiero decirle que estas brujas y los falsos profetas estaban en Babilonia esclavos. O sea que esto es una continua de la gente de la fe, ¿ok? O sea, una reacción continua. Tener a Dios, total, no pasa nada. O sea, pero ¿cómo no pasa nada si estamos en cautiverio? Yo pensaba, ¿no? Estamos en cautiverio. Vinimos de Jerusalén caminando. O sea, ¿cuánto tiempo me llevó caminar? ¿Cuántas ampollas? ¿Cuánto dolor de pierna? ¿Cuánto me quemó el sol? Porque no me ponían filtros solares. Y aún así sigo con la tontería esa de profetizar, y sigo aún con la tontería de agarrar y hacer brujería y todo eso. Pero si por esas cosas fueron llevados. Bien. Ok. Y eso se llama apostatar. Seguían siendo judíos, y hay cristianos que siguen siendo cristianos. Hay gente cristiana que dice: así dijo el Señor, así dijo el Señor. Tu hijo va a nacer bien. Le llamarás Juan. Ay. ¿Cómo era? ¿Qué era el nombre? El Natán, no me acuerdo. Natán, ¿qué es? Natán. Cualquiera encajó. O la que le dijo a mi esposa: así te dice el Señor, porque tú no eres judía, no te tiene que importar. ¿Ok? Pero son cristianos que viven como quieren. Entonces, esto es apostatar. Por eso es que yo soy un poquito cañero, ¿vio? Un poquito, no mucho, poquito cañero. Porque si vivimos como queremos y decimos que somos cristianos, hemos apostatado de la fe. Como lo hizo Israel tantas veces. Decimos que somos una cosa, pero luego adoramos a otras cosas. Adoramos, qué sé yo, el fútbol, adoramos el trabajo, adoramos el dinero, adoramos nuestra familia, adoramos todo. Y Dios, bueno, sí, el sábado, el viernes, qué sé yo. Listo, ya está. Israel nunca se enteró
de que era un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que los saca de las tinieblas a la luz admirable. Nunca se dio por enterada. Y este fue el problema. Que tú te puedas enterar a tiempo antes de vivir una vida de apostasía. Tu vida no está para ser, sino para ser luz del mundo. Luz que guíe a las naciones a la salvación. ¿Ok? Entonces, mira, vamos entonces a Primera de Reyes. ¿Quién tenía? Primera de Reyes 11, del 1 al 10. Marilu era así. Yo. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Etea. O sea, o sea, a las que encontraban el camino, digamos. Siga. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de él, de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén. Ahí tienen un pequeño ejemplo y dice, mire, no dice que Salomón dejó de ser judío, no dice que Salomón dejó de adorar a Dios, no dice que Salomón se fue de Israel, no dice que no. ¿Qué dice de Salomón? Dice que su corazón se apartó de Jehová. Todo lo demás que se veía de Salomón era un cristianito hecho y derecho, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios dice innumerables veces: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso se llama apostasía. Eso es apostasía. ¿Ok? Siguiente versículo. Jeremías. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Entonces, tenemos aquí otro caso de apostasía. ¿Qué es lo que hizo esta gente? Otra vez. Escucha. Seguían ellos adorando a Dios, ellos seguían ofreciendo sus sacrificios. En Jeremías usted va a encontrar multitud de versículos. Ahí los que están estudiando Jeremías ya lo van a encontrar.
lo que ya hicieron la parte esto de los versículos ya lo saben, donde Dios les dice, ¿acaso Dios se complace en tus sacrificios, en la gordura que estás quemando, en todo lo que estás haciendo? ¿No es abominable delante de mis ojos tu sacrificio? ¿Por qué? Y porque estaban haciendo lo malo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban viviendo como ellos querían. Es decir, salían de ofrecer a Dios, salían del culto y luego se iban y adoraban a otros dioses. Pero eso, el problema con este tema es que cada vez va siendo más grande. El pecado va creciendo y cada vez más. Y cada vez se hace más evidente. Y ese es el problema. Más evidente. La gente de afuera nota que estamos pecando y cada vez peor. Y se nota porque esa luz que irradiamos cuando estamos con Dios y cuando estamos luchando para ser santos, para consagrar nuestra vida, esa luminosidad y esa alegría, ese gozo y ese resplandor que tiene nuestra cara cuando estamos así, se va apagando. Se va apagando. ¿Por qué se va apagando? Porque estamos alejándonos de Dios de adentro hacia afuera, desde nuestro corazón y nuestros entendimientos hasta lo que nosotros estamos haciendo. Y todo lo que nosotros hacemos va a tener un solo título: abominación. Todo lo que nosotros hagamos va a ser abominable delante de Dios porque va a estar manchado con el pecado que nosotros estemos haciendo, porque nuestro corazón se ha apartado de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, que nuestro corazón no se aparte de Dios. Nosotros tenemos que cuidar eso como lo más sagrado de nuestra vida. Ya vamos a ver todo esto, pero esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque ya hubo un pueblo que se desvió y se deslizó en todo esto. Por algo habrá sido. Y es tanto lo que creció esta clase de pecado en este pueblo, que no les importó a nadie que a alguien se le haya ocurrido poner un ídolo para adorar, uno o varios, para adorar aún dentro del santuario. Y edificaron ídolos y adoraron a esos ídolos en el lugar del santuario de Dios. Ese santuario se había completamente corrompido a causa de la presencia, de la presencia de los ídolos, y ese es el porqué de la destrucción del segundo templo. Dios no podía residir en ese domicilio. Eso estaba absolutamente contaminado y tenía que destruirlo. De ser un templo santo, se había convertido en un lugar alto más, como cualquiera de los otros lugares altos. ¿Y todo por qué? Porque no escucharon las advertencias pastorales de los profetas. ¿Ok? Vivan una vida santa, y esto es lo que cada profeta, no hagan esto es abominación para Dios, esto es lo que este no es el camino, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, paren ya de hacer estas cosas. No le escuchaban. Hasta que llegó. Bien, ahora vamos entonces a segunda de Tesalonicenses 2:3. Creo que tiene la hermana Ligia ese. Okay. Dice así, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces, aquí, lo otro que habíamos leído era todo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero aquí ya lo dice bien claramente. Antes de que venga el Señor, porque todos decían, mirá, ahí viene el Señor, no, mirá, el Señor ya vino. Ahí hubo una doctrina, una enseñanza en aquel tiempo que le decía a los creyentes que se queden tranquilos, que
el Señor ya vino, ya llevó lo que tenía que llevar y ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es perseverar hasta tener otra oportunidad. Todo eso de que el Señor va a venir ya no era cierto. Entonces Pablo habla y dice, mira, el Señor va a venir, pero no va a venir antes de determinadas cosas. Y una de las cosas que tiene que pasar es que haya apostasía. Algunos apostatarán de la fe. ¿Ok? Es decir, algunos van a dejar de creer, van a apartar de su corazón a Dios y van a poner en su corazón algunas otras cosas. ¿Cómo viene esto? ¿O qué es lo que le produce? Lo primero que la apostasía produce es confusión espiritual. Y viene a través de esa confusión espiritual. Y este es uno de los problemas característicos de este tiempo. Hay tantos maestritos con sus propios libritos que nadie sabe cuál es la verdad. Hoy más que nunca, cada uno que quiere decir lo que dice la Biblia, lo dice. Y si usted le dice, pero ¿y de dónde? No, porque así es. Sí, pero dame a ver, o sea, ¿cómo hiciste para llegar a eso? No, eso es lo que dice eso. Y cuando le empezás a explicar un poquito, ay, no, vos sos muy legalista, no, vos ¿dónde estás? No, mirá, vos esto, lo otro, ay, siento la presencia de Dios, te dicen. Y ya con eso terminó todo. ¿Sí? Ok. Primera de Timoteo 4:1. 4:1. Espere, pastora, espere, a usted le voy a dar otra tarea. Le vamos a dar a Sandra para que lea Primera de Timoteo 4:1. La pastora va a leer Mateo 24 del 3 al 13. Vamos a hacerle trabajar a la pastora. Sí, cuando quieran. Sí, ya. Bien. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. O sea, nadie apostata de la fe porque sencillamente se le ocurre y dice, o se desanimó de pronto. No. Porque el que apostata de la fe no es solamente que tiene una vida o una conducta, digámoslo así, liviana o carnal, no estamos hablando de eso. El que apostata de la fe es que se va concretamente a la vereda de enfrente. Es decir, va a ir a otro proceso de adoración que no es la adoración al Dios vivo y santo. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo se consigue eso? Con espíritus engañadores. Es decir, es una cuestión espiritual, es una lucha espiritual. ¿Sí? Pablo nos dice en Efesios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Efesios 6, ustedes lo tienen que saber, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces, hay espíritus inmundos que atacan a los creyentes y que tratan de confundirlos. Oh, wow. Mire lo que es, ¿no? ¿Y cómo se puede confundir a alguien que sabe las escrituras? Porque no las sabe. ¿Cómo? A ver, ¿cómo puede ser que alguien que sabe las escrituras puede ser confundido? No las saben. No las sabe. Pero hay espíritus que engañan, espíritus malignos. Lucifer sabía no. el diablo sabía todas las escrituras, y sin embargo, ¿Cómo? el diablo sabía todas las escrituras. Sin embargo,
Sí. A ver, antes no había escritura, ¿no? ¿Y Adán sabía la escritura o no? Y no, y si no había. No, sí, sabía la escritura, porque la escritura era la palabra escrita en el corazón del hombre, de la palabra que Dios le había dicho. No comerás de ese árbol, pero porque vino el día que espíritu, comieres, ¿cómo? Vino un espíritu engañador en forma de Claro, víbora, y lo engañó, lo engatusó. Por eso el diablo. sea, ¿sabía o no sabía la escritura? Sí, sabía. ¿Ok? Él sabía que estaba, que él, o sea, se confundió un poquito, ¿no? Parece que no sabía si Dios era el Dios o la mujer era el Dios. Porque después cuando vino Dios dijo, ay, la mujer que me diste me engañó, me dio de comer y yo comí. Le agarró con hambre. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta que es un poco fuera de este contexto, pero es rápida? ¿Adán y Eva llegaron a arrepentirse ante Dios del pecado? No dice la Biblia eso. No dice nada. No. Suponemos que sí, por lo cual Dios practicó el primer sacrificio. Sin arrepentimiento no hay sacrificio. Porque Dios tiene que dar el ejemplo, ¿no? de cómo comenzaban el sacrificio. Entonces el primer sacrificio fue ahí en el huerto y no podía haber habido sacrificio si ellos no estaban arrepentidos. Esa es una suposición, ¿ok? Pero no hay ninguna escritura. Bueno, entonces decimos, ¿cómo un espíritu engaña a una persona que sabe la escritura? ¿Lo puede engañar? Claro que lo puede engañar. Por eso es un espíritu engañador. Por eso hay espíritus que se llaman espíritu de confusión. ¿Ok? Entonces a los que no tienen experiencia, muchas veces yo le digo, mire, quédese en su casa y no vaya a debatir con nadie. La palabra de Dios no es para debatir. No vaya a cuestionar. Y si va a conversar con alguien que sabe lo que está diciendo y está en la vereda de enfrente, quédese en su casa. Porque hay espíritu de confusión. Va a terminar al lado de él. La pastora dice los testigos de Jehová, por ejemplo. Espíritus de confusión. Hay sectas que tienen poderosos espíritus de confusión. Y ellos no lo saben y usted tampoco. Espíritu de confusión. Ahora le hago una pregunta. ¿El que sabe la escritura tiene armas con que defenderse? Sí. ¿Y el que no sabe la escritura se podrá defender? No. Por eso tenés que estudiar la escritura y venir al seminario. Espíritus engañadores. Estamos en los últimos tiempos. Eso lo tengo que leer yo, ¿no? Sí, momento. La pastora está impaciente acá y se sale para leer. Sí, entonces, estamos en los últimos tiempos. Entonces, espíritus engañadores, porque ahí decía, ¿no? Espíritus engañadores. Van a venir y van a engañar. ¿Ok? Hay un versículo que no lo puse aquí, pero dice, inclusive, si es posible, a los escogidos. ¿Ok? Entonces hay espíritu, y por más que sepa y no me mire con esa cara, por más que sepa la escritura, los espíritus no pueden luchar contra los espíritus engañadores, te van a engañar. Y vas a caer. Es imposible. Esto es una obra solamente del Espíritu Santo de Dios que va a hablar. Entonces, ¿sí? Después yo digo, mira, esto no es para discutir. Ya tengo otra vez inestable mi internet. Escuchen, esto no es para discutir. La palabra de Dios no es para discutir. Se le entrega como quien le entrega un salvavidas a una persona, y si no quiere aceptar y empieza a discutir y saca toda su teología y su teoría, usted vaya a su casa, sacúdese los pies, haga así y ya, listo. Sigue orando por la persona y terminó. Hasta ahí quedamos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay espíritu engañador. A ver, pastora. Leemos Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad
que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, entonces tenemos ahí todos unos acontecimientos en el fin, ¿no? Y estamos en el fin. Y dice, muchos falsos profetas se van a levantar. Y tenemos falsos profetas para ser dulce ahora. Olvídese. Mire, tenemos tantos falsos profetas que se ha llegado a decir que ya no existen profetas. Yo le aseguro que sí existen profetas. Que el pueblo de Dios ha levantado profetas dentro del pueblo de Dios. Pero es tanto la falsa profecía y el falso profeta que hay, que ya es casi imposible reconocer al que es verdadero. Y por lo tanto es difícil creerle. Para el que ya escuchó a los falsos profetas y ya entendió todo este movimiento que está viendo de lo profético, y ya entendió que todo esto es falso y que no sirve, que el 99.99% de todo esto, de la línea profética y la línea judaica y la línea todo esto, no sirve nada. El que ya entendió eso, después le queda otra cosa por discernir. ¿Dónde están los verdaderos profetas? Es difícil encontrarlos. Y es difícil creer. Pero hay. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que produce esto? Y produce confusión. Produce confusión. Y esa confusión nos arrastra a vivir una manera y una fe que no es la fe apostólica, que no es la enseñanza de Cristo. Y nos produce entonces una nube de preguntas sin respuesta que muchas veces termina con nuestra vida espiritual, y esto es lo que el enemigo está tratando de hacer. Por eso el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice, engañarán a muchos. Tenga cuidado, engañarán a muchos. De la superfe, que usted tiene que repetir, que usted tiene que proclamar, que usted va a hacer todos los milagros y que va a hacer... Mire, los milagros existen. Nuestra iglesia es testimonio de los milagros de Dios. La palabra profética existe. Nuestra iglesia es testimonio de la palabra profética. Pero le digo, tenga cuidado de los que dicen ser profeta y no lo son. Porque de eso, el evangelio en este momento está poblado por un 99.99% de los que dicen que son profetas. Y ni hablemos de los apóstoles. Ni hablemos de lo que dicen ser apóstoles. Bueno, ahí ya entramos en otro nivel. Y luego tenemos un nivel más alto todavía. ¿Sí? Los serafines, arcángeles, no sé cómo son. Querubines eran, sí, cierto, querubines. Sí, los querubines son los que están cuidando a Dios. Ahí, al lado de la presencia, se van y vienen ahí alrededor. Ok. A muchos engañarán. A muchos engañarán. Esto es lo que quiere decir, apostatarán. Muchos van a apostatar. A muchos engañarán. ¿A causa de qué? A causa de la falsa enseñanza, de la falsa profecía. Pero termina diciendo el Señor en esta parte, dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No nos olvidemos, la idea no es ser salvo hoy. La idea es permanecer siendo salvo hasta el fin. Esa es la idea. ¿Ok? Así que, cuidado. Bueno,
Vamos a ver este cosito, lo demás vamos a dejar, vamos a ver este puntito, porque ya se nos fue la hora. Vamos a ver el punto C y nos vamos, ¿ok? Les pido disculpas por el tiempo, pero no puedo, quería terminar, pero no hay forma. Bueno, no hay tercer nacimiento. No hay tercer nacimiento. Usted puede tener dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, pero no puede haber un tercer nacimiento. Tercer nacimiento que vos, Nolat Mihadash, no podés nacer otra vez Mihadash. No solamente, no, ahora vamos a explicar. Hebreos capítulo 6, verso 1 al 12. Vamos a darle a Elena que lea. Y Oseas 5, 15 le vamos a dar, a ver, ¿quién está? Hebreos 5, 15. Rega, ¿dónde está Sarita? ¿Dónde está la mamá de Iván? Mi mamá me llamó y me dijo que no tiene conexión y que no logra conectarse. Ok. Ahí está Sarita. Sarita, Dios le bendiga, Sarita. ¿Leemos? ¿A quién le di? A mí. A Elena. Ok, Elena. Hebreos 6, ¿no, Juan? Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud hasta el fin. ¿Hasta dónde tengo que leer? Hasta el 12. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Aleluya. Este es un versículo, un pasaje muy, muy importante. Muy importante porque fue tan mal predicado y tan mal enseñado y tan olvidado. Y este pasaje lo que nos dice es, señoras y señores, no hay un tercer nacimiento o no hay un segundo nacimiento de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, no puede volver a renacer. ¿Ok? Y entonces ustedes tienen que entender que son hijos de Dios. Y ustedes tienen que entender que si usted se porta mal, papá le va a dar una buena tunda. Porque dice la palabra de Dios
que Dios al que ama, disciplina. Y dice, no menosprecies la disciplina de Dios, dice la Biblia. Porque antes vuestros padres te disciplinaban para cosas que no eran sustanciales, cuánto más Dios te va a disciplinar para cosas que son verdaderamente importantes y provechosos para la vida eterna. Entonces, y si no disciplina, dice la Biblia, entonces ustedes van a ser bastardos, es decir, hijos que no tienen padres. Pero tenemos un padre, y ese padre es un padre de amor, y que no va a dejar a un hijo que está haciendo lo malo, que se está yendo a un lugar que no tiene que irse, por un lugar que no tiene que estar, y no va a hacer nada. No, va a actuar. Va a actuar, ¿sí? Y entonces va a venir algunas cositas. Y la palabra dice, más profundamente todavía que esto, que Dios va a meter al mundo en juicio. Va a venir juicio de Dios. Dios va a derramar su juicio sobre todo el mundo. Pero aclara que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Así que si Dios pone juicio dentro de la casa de Dios, dice la Biblia, ¿qué quedará para la gente fuera de la casa de Dios? Para la gente que no es cristiana, para la gente que está en el mundo. Así que no queremos estar en el mundo cuando Dios derrame su ira. Necesitamos saber que Dios es Dios santo, que quiere que nosotros estemos perseverando, estemos amándole, cuidándonos, guardándonos para Él, pero no para Él para la vida futura, no, para trabajar en su obra ahora, para servirle a Dios ahora. Es lo que dice aquí. Dios no es injusto para olvidar todo lo que hiciste para servir a los santos y sirviéndole aún. ¿Qué significa para servir a los santos? ¿Qué entendés por eso? A los hermanos. A los hermanos, dice Elena. ¿Alguien más? ¿No? Ok. No se trata de los hermanos. No se trata de la iglesia. Cuando ahí dice a los santos, está hablando a la línea apostólica, a los líderes, a los pastores, a los obispos, a las autoridades de la iglesia que vienen a visitar a la iglesia y entonces los hospedan. En otro lugar dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y eso tiene relación con Apocalipsis, cuando dice en Apocalipsis 2:3, cuando dice, escribe al ángel que está en Éfeso, escribe al ángel que está en Esmirna. Lo que estaban haciendo era escribir al pastor de la iglesia. ¿Okay? Entonces, el contexto de la palabra santo, a quienes llamaban santo en ese versículo, como en muchos otros versículos en el Nuevo Testamento, está llamando a los líderes de la iglesia. Es decir, pastores, obispos, apóstoles, profetas, ¿sí? Y todo el trabajo y el recibimiento y el respeto y la dedicación hacia la vida de ellos, sabiendo que son obreros de Dios, que no son mis empleados, que no son la gente que no hace nada y tiene todo el tiempo para hacer lo que hace, sino son la gente que Dios levantó para enseñar la buena enseñanza, la buena palabra de Dios. Entonces dice, ustedes que les sirvieron a ellos con sacrificio, ustedes que están haciendo esta obra, mezclándose con ellos y viendo a ver qué es lo que ellos necesitan para hacer la obra de Dios, que se están involucrando y respetando a sus pastores, que están involucrándose en todo lo que se necesita para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice, Dios no es injusto para olvidar toda esa obra de amor y todo el sacrificio que estás haciendo. ¿Ok? Bien.
Pastor, le hago una pregunta. La palabra vituperio, ¿qué es? ¿Qué significa? Vituperio es, a la misma palabra lo dice, ¿no? Vituperio. Ay, a ver, que alguien lo busque en el diccionario, a ver. Es humillación, ¿no? Bueno. Censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. Como insultos también. Sí. Es como que Dios te censura, digamos. Una cosa así. Lo dice para sí mismo. ¿Cómo? No se escucha nada. Humillar públicamente a alguien también dice. Sí, vituperar es eso, es humillar, ¿no? O sea, perdón, es como, a ver, los argentinos van a entender, no sé los demás, pero es como relajar, ¿sí? A una persona, ¿sí? Relajar, o sea, humillarlo, rebajarlo, hacerlo sentir mal, con palabras, ¿no? Puede usar malas palabras o puede no usar malas palabras, pero mayormente sí usan malas palabras. Eso es un vituperio. Ahora, ¿por qué viene la pregunta? Porque en el versículo 6 lo dice, exponiéndolo al vituperio. Claro, a los insultos y todo, ¿no? Todo lo que hicieron con el Señor en la cruz del Calvario. ¿Ok? Bien. Y el último versículo que vamos a leer es Oseas 5:15. Y esto nos va a preparar para el siguiente punto, pero que no lo vamos a ver. Vamos a darle a Dinita que lea, que ya estaba preparada ahí para leer Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Está hablando de un pueblo que había apostatado. Está hablando de un pueblo que su corazón se había apartado de él, que se había ido a la vereda de enfrente, como les dije. Y les mandó profeta y esto y lo otro, y la gente no quiso saber de nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, ¿sabe qué? Lo voy a dejar solos. A ver qué van a hacer. ¿Y cuál es el problema con que Dios se vaya? Mucha gente piensa, ¿y cuál es el problema que Dios se vaya? Y el problema es el siguiente. El ser humano no está preparado para enfrentar los problemas de la vida en soledad. En soledad sin Dios, separado de Dios. Por eso Jesús dijo, separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Ok? Entonces, el ser humano no está preparado para enfrentar los problemas de la vida y salir airoso, y salir con victoria, y salir con esa, wow, con esa sensación de llenura y felicidad permanente, gloria a Dios. No. Solamente con Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Me voy a ir. ¿Y qué sabía Dios? Sabía que cuando Él se fuera, los problemas comienzan a llover. Los demonios comienzan a llover. Las malas noticias comienzan a llover. Y a eso sumarle que la gente está sin búsqueda de Dios, que no le interesa nada al Señor, entonces los problemas vienen por baldazos. Y termina diciendo Dios, en su angustia, por la cantidad de problemas que van a tener que pasar, allí me van a buscar. Ahí me van a buscar. Van a dejar a todas estas cosas mentirosas y todas estas cosas falsas, vanas, sin sentido. Entonces se van a poner serios. Y ahí me van a comenzar a buscar. ¿Sabes qué? Bien pueda. Váyanse ustedes. No importa. Yo me voy a casa. Cuando quieran buscarme de verdad, ya saben dónde encontrarme. Ese es prácticamente el mensaje de Dios. Así que, hermanos, en estos días que ya son los postreros, algunos apostatarán de la fe. Y yo creo positivamente de que no vas a ser vos.
Para eso estamos aquí, ¿sí? Para orar y creerle a Dios sobre todas las cosas y prepararnos para enfrentar esta batalla por la fe, esta batalla de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de todo este ejército de gente, algunos sin preparación y otros con mucha preparación, que salieron para engañar y que no saben que están siendo usados, muchos de ellos no saben que están siendo usados por el enemigo para engañar y para confundir a los que verdaderamente aman a Dios y quieren verdaderamente hacer las cosas bien para Dios. Así que vamos a pedirle a Dios en esta hora que nos ayude, que nos fortalezca y que verdaderamente Él pueda ser luz en nuestra vida para estar atento a todas estas cosas y no dejarnos engañar fácilmente por las falsas enseñanzas de los profetas, por los falsos mensajes de los profetas y de los falsos profetas, ¿no? Obviamente. Y que realmente podamos de pronto tener palabra profética, pero verdadera, de profetas verdaderos, ¿sí? Que nos enseñen bien la palabra de verdad y que verdaderamente nos traigan, pero palabra verdadera de Dios. Para eso necesitamos instruirnos, porque necesitamos nosotros verdaderamente conocer la palabra de Dios. Oramos al Dios de los cielos, ¿sí? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra bendita. Señor, gracias porque pudimos estar una vez más en tu presencia, Señor, escudriñando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, Señor, para saber lo que las Escrituras dicen, Señor, acerca de todo este tema de la salvación, Señor, y de la aposía de este tiempo. Dios mío, guarda nuestras vidas de apostatar, guarda nuestras vidas, Señor, de vivir una vida sin fundamento, una vida sin ti, una vida que se olvide de ti, Señor. Guarda nuestros pasos de deslizarnos, Señor, oh Dios mío, por esos caminos, Señor. Oh Padre, porque hay espíritus engañadores que quieren engañarnos, que quieren llevarnos y decirnos que no pasa nada, Dios mío, pero no podemos, oh Dios mío, dejarte a ti, que eres la fuente de nuestra vida y cavar para nosotros, como decía Jeremías, Señor, cisternas rotas. Dios mío, Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Dios mío, a perseverar hasta el fin, Señor, a perseverar en la fe que ha enseñado Jesucristo, en su palabra, en su testimonio, Padre, y darnos esa fe y ese valor y esa fuerza, Dios mío, para seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, Señor. Dios mío, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Hacemos una buena semana a todos, ¿eh? Gracias. Dios les bendiga. Amén.